¿Está usted sintonizando? Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos con la última noticia? Que vamos a hablar de cáncer a detalle un poco, porque por ahí sabemos que es muy importante el cáncer actualmente, así que creo que vale la pena hablar de muchas cosas, especialmente porque ahora se está tratando de abordar desde una perspectiva biomatemática, y eso es muy interesante, y se está tratando de tomar atajos para prevenir el cáncer. Así que comenzando, para hablar sobre el cáncer, pues hay que decir qué es el cáncer y cómo se produce el cáncer. Pues es un crecimiento descontrolado de las células, y el cáncer puede ser ocasionado por muchísimas razones, pero todas ellas se parecen en una cosa, y es que esa cosa es que hay un fallo en el sistema de división celular. Este fallo puede originarse de infinidad de maneras. Todas nuestras células tienen genes que se encargan de darles instrucciones a las células para multiplicarse, mientras que tienen otros genes que se encargan de decirles cómo y cuándo parar ese proceso, decirles ya, hasta aquí, ya no se dividan. Al grupo de genes que se encargan de dividir a las células se le denominan comúnmente protooncogenes, mientras que los que se encargan de frenar la división celular se les llaman generalmente genes supresores de tumores, como vemos en la siguiente imagen. Estos dos grupos de genes, protooncogenes y genes supresores de tumores, no quiere decir que sean genes que están ahí en la célula y que causan cáncer, no, más bien son genes que se les asocia que cuando tienen errores pueden producir cáncer, pero normalmente controlan la división celular, y los genes supresores de tumores controlan cuándo y cómo frenar esa división celular. Y en muchos casos, las células de los organismos viven felices sabiendo cuándo y cómo dividirse durante toda la vida del ser vivo y no pasa nada. Sin embargo, es común que existan ciertos errores cada vez que la célula se divide, o que existan factores ambientales como los que se ven en pantalla que generan pequeños cambios en nuestros genes que por azar podrían caer en un gen relacionado a la división celular. Por ejemplo, la luz UV cuando nos exponemos al sol, algunas sustancias químicas que incluso encontramos en alimentos altamente procesados, también pueden ser algunos plásticos, algunos elementos de la contaminación, etc. También es posible que ciertos individuos nazcan con algunas de estas mutaciones o formas diferentes en estos genes de división celular, o que durante el desarrollo embrionario adquieran estos cambios en genes relacionados a la división celular y por lo tanto tengan una predisposición diferente a tener cáncer. Aunque para que estos cambios o mutaciones pasen a realmente generar un cáncer se necesitan procesos más complejos. Estas mutaciones o cambios primero se deben fijar en el ADN de la célula, y en la mayoría de los casos no es suficiente con una sola mutación. En esta siguiente imagen vemos que pues de mutación a cáncer tiene que haber varios pasos. Primero se tienen que fijar, además generalmente se necesitan más de un cambio o mutación en más de un gen relacionado a la división celular. Además se necesita que las células que presentan estos cambios esquiven todas las defensas que tenemos para detectar y eliminar esas células cancerosas. Así que es un proceso largo y complejo desde que inician las mutaciones hasta que se fijan y logran empezar a generar un tumor. Y en biología tenemos algo claro, aunque siempre hay excepciones, pero casi siempre los procesos biológicos se rigen bajo la premisa de lo más simple. En ocasiones lo denominamos máxima parsimonia, aunque este término es más usado para relaciones evolutivas y árboles filogenéticos, como veíamos en la última noticia. Pero básicamente lo que nos dice es que en los procesos biológicos los cambios se generan a través de las rutas más probables y que requieren menos pasos. Bajo esa premisa, entonces, las rutas que las células siguen desde la adquisición de mutaciones hasta el momento del inicio de un tumor deben ser las más simples y con menores pasos. Todo eso nos lleva a lo que ocurrió en este artículo. Básicamente una introducción muy larga para decir que en este artículo, sabiendo todo eso, sabiendo que es una ruta larga la que se debe seguir, pero pensando que esa ruta larga seguramente es la ruta más simple y con menos pasos desde la adquisición de mutaciones hasta que las células empiecen a generar un tumor,
se generó lo que se ve en pantalla y que no entiendo, pero que se los voy a decir en texto. O sea, no entiendo este tipo de cosas, pero básicamente lo que hicieron fue utilizar herramientas biomatemáticas con algoritmos y permutaciones diversas para calcular entre las miles de millones de posibilidades de rutas celulares cuáles son las que más probablemente generen cáncer. Entonces, de todas las rutas que una célula puede seguir para generar cáncer, se tomaron las rutas y se identificaron las rutas gracias a algoritmos y permutaciones que son las más sencillas, las más comunes y las más fáciles. Así, entonces, ahora sabiendo estas rutas, los autores proponen que la medicina preventiva y personalizada se enfoque en estudiar si una persona está comenzando alguna de estas rutas, que podría ser identificada en su inicio, y entonces, como ya se conoce la ruta, saber qué pasos siguen en ella y se podría exitosamente atajar esa ruta para que no continúe hacia formar un cáncer. Esta es la noticia de cáncer, una gran introducción sobre cáncer, pero para decir que pues hay muchas rutas posibles que llevan al cáncer, pero como la biología trabaja generalmente bajo las combinaciones que requieren menos pasos y que son más simples, entonces si conocemos esas rutas, que además ya se está comprobando que realmente es así en algunos casos, pero va a haber mucho trabajo que hacer, pues lo que podríamos hacer es que si una persona sospecha por historial familiar quizás que podría tener cáncer, puede de forma personalizada ver si algunas de sus células están iniciando algunas de estas rutas y entonces pues atajarla para que no se desarrolle un cáncer, porque es un proceso largo, o sea, no es de que en 3 días tienes una mutación y de repente ya tienes cáncer y ya metástasis, o sea, no es una cosa de días, es un proceso bastante largo, entonces si se puede identificar y frenar, pues cambiaría las cosas. Pero bueno, ¿qué les parece?